Hola buscadores de la oscuridad. Les preguntaré lo siguiente, pongan mucha atención. ¿Les gustan los libros? La lectura es una de las actividades más importantes en el mundo, nos lo han dicho desde muy pequeños. La lectura nos informa, abre la mente, nos quita la ignorancia de nuestras mentes y forma nuevos caminos neuronales para crear cosas. En Internet podemos investigar todos los beneficios que los libros nos dan, todas las herramientas que nos serán indispensables en algún momento de nuestras vidas. Y hablando de los grandes escritores que han existido, solo puedo decir que les debemos muchas cosas a ellos, son las personas que marcan un antes y un después sin lugar a duda. En la historia actual han existido muchos escritores de libros famosos, nombres nos sobrarían para ser mencionados en este video, pero creo que no es necesario decirles algo que ustedes ya saben. ¿Pero realmente es tan difícil crear un libro? Si nos ponemos a pensar, todos podríamos hacer un libro, grande, pequeño o mediano, pero todos podríamos. Todos podríamos tener un libro donde habláramos de lo que sea, fuera cierto o no. La diferencia radicaría en que si el libro se volviera o no famoso, pero para una persona que solo le interesa escribir eso no sería ningún impedimento. Pues en realidad esto no es tan imposible como lo podríamos pensar, en realidad a lo largo de la historia del mundo se han creado libros que no han sido conocidos. Ya sea por su poca popularidad, su extrema crítica a ciertos temas, falta de argumentos o simplemente mala suerte. Por suerte muchos libros que están olvidados todavía pueden ser conocidos al igual que sus autores. Hablando de autores, muchos conocemos por lo menos a uno, aquel autor que vemos como un genio o un gran comunicador. Hay gente que ha querido comunicar su historia, muchos lo logran, otros no. Pero a veces quedaríamos sorprendidos de qué clase de personas pueden lograr hacer un libro, personas con retorcidas mentes que tienen tanta ansia de comunicar lo que ellos conocen. Conocimientos brutales y enfermos. De esto les quiero hablar, les hablaré sobre uno de los temas más populares que hay. La gastronomía. Pero la gastronomía más enferma que han podido conocer. Dedos. Lenguas. Ojos. Comida que habitualmente comemos de otros animales y que nos deleita a muchos. Pensar en un buen taco, una carne jugosa, un pastel o una buena ensalada es nuestro día a día. Pero hay un sector muy particular. Un sector que eso no los llena. Tal es el caso de Nicolas Claux. Claux fue un joven parisino que dio mucho que hablar en la década de los 90. Para entender su prodigiosa carrera como escritor debemos entender su pequeña historia personal. Claux era un niño normal como cualquier otro, pero una grave situación lo cambiaría para siempre. Se dice que cuando él tenía 10 años de edad, como cualquier niño travieso que se metía en problemas, estaba siendo regañado por su abuelo. Este terrible acontecimiento solo provocaría una discusión entre el niño y su abuelo. Y todo esto a su vez la muerte de su abuelo tras una embolia cerebral durante la discusión. En pocas palabras, Nicolás fue testigo de cómo su abuelo perdía la vida. Un evento sin duda traumatizante para él, como para la familia entera. Desde ahí, dice Claux, su propia familia le adjudicaba la tragedia a él. Algo que lo haría entrar en un trauma tan fuerte que el futuro de Claux sería algo espeluznante. Tras varios días después del acontecimiento, dice Claux que no podía pensar en otra cosa. Según él, esa situación lo hizo literalmente obsesionado con la muerte física. Desde entonces dice que quedó fascinado con los ritos funerarios, los velatorios y el ambiente de las morgues. En ese momento Claux estaría alimentando una parte oscura dentro de él que lo plasmaría en la historia para siempre. A la edad de 12 años, Nico y sus padres se mudaron a Lisboa, Portugal, donde permanecieron durante 4 años. Si bien el escenario puede haber cambiado, las obsesiones de Nico siguen siendo las mismas. Ninguno de sus compañeros de clase compartía sus intereses y una vez más se quedó sin amigos. Sus sentimientos de soledad se hicieron más intensos y comenzó a sentir un odio total por todos los que lo rodeaban. Cuando tenía 16 años, volvimos a mudarnos a París, donde vivía solo con mi padre. Desde que tengo memoria, he estado obsesionado con los cementerios. En poco tiempo conocí a todos los cementerios de París como la parte trasera de mi mano. Entre 1990 y 1993, pasé la mayor parte de mi tiempo libre en los cementerios. Como botánico que estudia plantas y flores, examinaba cerraduras oxidadas y evaluaba el peso de las tapas de cemento.
Mis cosas favoritas eran los mausoleos. Los más impresionantes se pueden encontrar en los cementerios de Père Lachaise, Montmartre o Passy. Me asomaba a través de sus ventanas para ver el interior. Algunos estaban decorados con muebles, pinturas o estatuas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a trabajar en un plan para obtener una mayor cantidad de vista más cercana. Fue hasta el 15 de noviembre de 1994, oficiales de la Brigada Criminelle parisina arrestaron a Nicolas Claux, de 22 años, frente al mundialmente famoso cabaret Moulin Rouge bajo sospecha del asesinato de Thierry Bissonnier, de 34 años. El asesinato de Bissonnier el 4 de octubre fue uno de una serie de asesinatos homosexuales, 7 de los cuales ocurrieron solo en octubre. El investigador preliminar del escuadrón de asesinatos, Gilbert Thiel, creía que un solo asesino era el responsable y estaba ansioso por llevar a Claux de regreso a la sede para interrogarlo. Claux dice que Thiel, veterano de varios casos de alto perfil, no estaba preparado para la red de asesinatos, canibalismo y actos sádicos que había tejido en su corta vida. Después de mi arresto, me llevaron de vuelta al Departamento de Crimen de París para interrogarme. Sin que yo lo supiera, los investigadores de la escena del crimen ya estaban en el proceso de ejercer una orden de registro en mi apartamento en 9 Rue Cousteau. Dentro encontraron un 22 calibre debajo de mi cama, que enviaron de inmediato para pruebas de balística. Si bien probablemente no se sorprendieron de haber encontrado la pistola, es casi seguro que no estaban preparados para la espeluznante escena que les dio la bienvenida. Por todo mi apartamento, fragmentos de huesos y dientes humanos estaban esparcidos como monedas sueltas, vértebras y huesos de piernas colgaban del techo como móviles mórbidos, y cientos de videocasetes, en su mayoría películas slasher y sadomasoquistas, llenaban mis estantes. Uno solo puede imaginarse lo que pasó por la mente de los investigadores mientras miraban alrededor de mi vivienda. En una pared colgaba un objetivo acribillado a balazos, mientras que al otro lado de la habitación había un televisor con frascos de cenizas humanas encima. Varias revistas de Bandage estaban apiladas en un rincón lejano, y cerca se encontró mi mochila, que contenía esposas, instrumentos quirúrgicos y cinta adhesiva. Además de mis gustos y elección de decoración, los investigadores también descubrieron varias bolsas de sangre robadas dentro de mi refrigerador. Los resultados de las pruebas balísticas no tardaron mucho en llegar, donde se pudo saber que Claux fue el criminal que buscaban las autoridades por el asesinato de Bissonnier, pero aún así, las autoridades empezaron a preguntar sobre su departamento y por qué tenía todas esas cosas. Con poca vacilación de mi parte, les informé que había estado robando las tumbas de varios cementerios góticos parisinos y mutilando los restos momificados. Cuando me preguntaron por qué estaba guardando bolsas de sangre robadas dentro de mi refrigerador, simplemente respondí que bebí la sangre regularmente. Trabajando como asistente de la morgue durante 10 meses, había estado usando mi puesto como un medio para cumplir una fantasía mía de toda la vida que giraba en torno al canibalismo. Cuando me quedé solo para cocer los cuerpos después de las autopsias, cortaba tiras de carne de las costillas y las comía. En algunas ocasiones, traía pedazos de carne a mi casa, donde cocinaba y comía esos pedazos también. Claux fue arrestado y enjuiciado el 9 de mayo de 1997. Se le condenó a 12 años de prisión. En el año 2002 fue liberado por buena conducta. Después de terminar sus días en la cárcel, Claux decidió hacer una nueva vida. Así, y aunque podría parecer una mentira, fue como nació un libro que daría de qué hablar. The Cannibal Cookbook, un libro escrito por un asesino caníbal. Un libro de gastronomía humana, la gastronomía más enferma sin duda alguna. En el mismo se te presentarán recetas para carne humana. Las mejores formas de cocinarla con especias bien cocida o a término medio, dice en el libro. Es impresionante ver cómo las autoridades y otros organismos internacionales no han dicho nada al respecto. ¿En qué estará pensando alguien al publicar un libro así? De este libro no se ha hecho una polémica, nadie habla sobre el mismo. Esto solo aumenta las teorías conspirativas sobre las tendencias caníbales. La normalización del canibalismo es algo que mucha gente no sabe que está sucediendo, sobre todo en China. En China desde hace pocos años se lleva hablando de la nueva gastronomía caníbal que se quiere instaurar. De la misma manera se han podido encontrar noticias y artículos donde se habla de esto mismo.
Todo esto me recuerda a una frase que leí hace mucho. ¿Cómo legalizar cualquier fenómeno? En la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y, como resultado, tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esta técnica, llamada la ventana Overton y que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado, puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas, opina el columnista Evgeny Gorsalzan. En su artículo en el portal ADME, pone el ejemplo radical de cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de masas y la ley. Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, sino en técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática sin que la sociedad se dé cuenta del proceso, cree Gorsalzan. Primera etapa, de lo impensable a lo radical. Obviamente, actualmente la cuestión de la legalización del canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de aceptación en la ventana de posibilidades de Overton, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Para cambiar esa percepción, se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar la cuestión a la esfera científica, pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos de las tribus de la Polinesia y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre el canibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente, hay que crear algún grupo radical de caníbales, aunque exista solo en Internet, que seguramente será advertido y citado por numerosos medios de comunicación. Como resultado de la primera etapa de Overton, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta etapa, hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello será considerado un hipócrita intolerante. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así, el canibalismo se convierte en antropofagia y posteriormente en antropofilia. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia, histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado, pero lo más importante es que sea legitimado, para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio puede ser legalizada. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para esa etapa, es importante promover ideas como las siguientes: el deseo de comer personas está genéticamente justificado, a veces una persona tiene que recurrir a eso, si se dan circunstancias apremiantes, o un hombre libre tiene el derecho de decidir qué come. Los adversarios reales a esos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionadamente se convierten para la opinión pública en enemigos radicales cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes agresivos de la antropofilia que llaman a quemar vivos a los caníbales, junto con otros representantes de las minorías. Expertos y periodistas en esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras y que eso era normal. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares y vídeos. En esta etapa, comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la antropofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas, ya que la vida las obligó a practicar la antropofilia. Quinta etapa, de lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización de
La legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma: la prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas, de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. Gorsalzán concluye que el concepto de las ventanas de posibilidades, inicialmente descrito por Joseph Overton, puede extrapolarse a cualquier fenómeno y es especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante en la que la llamada libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción. Todo esto nos dejará con la pregunta de dónde están las leyes que regulan los libros y la información que se nos venden constantemente. Muchas veces no sabemos a quiénes seguimos sin lugar a duda. ¿Ustedes qué opinan? Este libro será una prueba más de que quieren normalizar la práctica del canibalismo como lo dice la ventana Overton. ¿O simplemente es un libro más? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.